implementación de este proyecto necesitaremos imágenes de diferentes tipos de mariposas. Para este proyecto usaremos 3 mariposas para cada clase de mariposa. El proyecto está compuesto por 3 archivos, uno de nombre binario, otro que se llama extraer características y uno de nombre menú, el cual digamos que es el principal, el que va a jalar todas las funciones. Primero que nada, veamos lo que hace el archivo binario. El archivo binario es una función que lleva por nombre binario, recibe como parámetro el nombre de la imagen. Lo primero que tenemos que hacer es leer la imagen con imread. Le pasamos el parámetro que está recibiendo. Asignamos a una variable que se llama original. Después reducimos el tamaño de la imagen usando imresize. Le pasamos original y le asignamos el tamaño deseado. Después asignamos una variable que se va a llamar grises, que trae MATLAB por defecto, se llama RGB2Gray, que convierte a escala de grises, y le asignamos el parámetro i anterior. Asignamos a otra variable para reducirle el tamaño igualmente. Ahora convertimos a binario la variable anterior reducida con im2bw y finalmente reducimos el tamaño y devolvemos el valor binario. Ahora nos pasamos a ver lo que tiene extraer características. Extraer características igualmente recibe un parámetro que es el nombre de la imagen. Características es la variable a la cual vamos a asignar y la función extraer características lbFeatures recibe como parámetro el nombre de la imagen, el tamaño de las celdas, vamos a normalizar y devolvemos el parámetro características. Nos pasamos al menú. En el menú vamos a llamar a los métodos binario y extraer características. Vamos a pasarle al binario el nombre de la imagen, en este caso es alas de pájaro.png. El método extraer características va a recibir la variable binaria y como les había mencionado vamos a tener 3 tipos de mariposas. Aquí tenemos la segunda y realizamos los mismos pasos que la anterior y la tercera mariposa. En este caso son 3 mariposas tipo alas de pájaro. Lo mismo realizamos con azul común, cebra, mariposa monarca, morpo azul, la mariposa tigre, la mariposa Ulises, Vanessa cardos. Una vez tengamos asignadas las variables pertinentes, vamos a agregarlas a un arreglo de nombre X, la cual va a recibir la extracción de características, solamente pura extracción de características de todas las mariposas. Vamos a asignarlas a este arreglo separándolas por punto y coma. Una vez tengamos las 24 características de las mariposas, vamos a crear las etiquetas. Para alas de pájaro, la etiqueta va a ser el número 1. Para azul común va a ser el número 2. Aquí se preguntarán por qué solamente hay 2. Es que solamente encontré 2 imágenes PNG azul común. Pero no pasa nada, igual funciona. Para cebras el número 3, mariposa monarca el número 4, morpo azul número 5, mariposa tigre el 6, mariposa Ulises el número 7 y Vanessa cardos el número 8. Al igual que a las características, aquí vamos a asignarle las etiquetas a una variable que lleva por nombre etiquetas y las separamos por punto y coma. Una vez lleguemos a este punto, lo que haremos será la transpuesta de nuestra base de datos de características que lleva por nombre X. Igualmente haremos la transpuesta de las etiquetas. Esto es para que coincidan en cuanto a posiciones. Acá en patrón de prueba vamos a pedirle al usuario que ingrese la imagen a evaluar. Vamos a convertir esa imagen a binario y vamos a extraerle sus características. Igualmente hacemos la transpuesta para que coincidan los valores
con la base de datos de características. Bueno, aquí tenemos una variable de nombre e iteración. Lo que sigue es crear un ciclo while infinito en el cual vamos a pasarle el entrenamiento con 100 neuronas. El entrenamiento va a recibir la red, va a recibir la base de datos de características ya transpuesta y sus respectivas etiquetas ya transpuestas. El valor que va a ser asignado a Y va a ser la red, pero con el patrón de prueba, que en este caso sería la W. En esta línea realmente realiza lo mismo que la línea anterior. Pueden hacerla de las dos maneras. A Y le asigno el abs de absoluto, que solamente me va a tomar puros valores sin el signo negativo. Aquí, como tenemos nuestro ciclo while, voy a hacer que la iteración sea igual a la iteración más 1. Esto nos va a servir para saber en qué iteración se ha encontrado el resultado. Aquí, como caso práctico, voy a checar la mariposa tigre, que es el número 6. Entonces, aquí nada más le agregué que esté entre el rango del 6 y que sea menor de 7. Cada uno de estos ifs contiene el valor en el cual están las etiquetas. A las de pájaro tiene el número 1, así que el rango en el cual va a estar comprendido es de 0 y que sea menor de 2. Va a estar de 0 a 1.99. Si el valor de W concuerda, me va a imprimir la imagen a las de pájaro. Y así sucesivamente hasta llegar a la mariposa Vanessa Cardos. Si el valor de W está entre estos rangos, el while va a romper y va a imprimir. Ya di con ella, o sea, ya dio con la mariposa. Y me va a imprimir el número de iteración en el cual encontró la solución. Bueno, veamos si es cierto. Vamos a correrlo. Aquí tenemos que ingresar el nombre de la imagen. Para este caso usaré la mariposa tigre. Aquí inicia el entrenamiento. Y en la primera iteración me da que es la mariposa tigre. Aquí podemos ver que es la mariposa tigre. Bueno, vamos a corroborar que realmente está funcionando. Aquí vamos a cambiarle la condición de arriba nada más. Vamos a probar ahora que sea una mariposa cebra. Bueno, aquí vamos a volver a correr el programa. Y aquí en vez de ser mariposa tigre, vamos a asignarle que sea una mariposa cebra. De igual manera, aquí nada más en una sola iteración ha encontrado que efectivamente es la mariposa cebra. Hasta aquí el tutorial del día de hoy. Es un tutorial muy sencillo, espero que le hayan entendido y si no, pueden dejarme sus comentarios y trataré de aclarar sus dudas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima, humanos.